Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, en la última sesión llegamos hasta la parte de la instalación y configuración de Java. Lo que vamos a abordar esta sesión es, vamos a empezar por descargar nuestro Hadoop. Al comienzo de la práctica guiada que estamos realizando, pues habíamos comentado que íbamos a instalar un servidor de Hadoop, más que nada, y a través, perdón, de servidores virtualizados para simular la parte del cómputo distribuido, dado que en este momento pues no tenemos acceso a algún laboratorio, algo por el estilo. Entonces, la idea es que nosotros podamos de alguna manera emular o simular esta parte de un clúster de máquinas, pues que nos ayuden a procesar alguna cierta cantidad de datos. ¿Vale? Vamos entonces a trabajar o a estas prácticas las vamos a realizar descargando una versión de Hadoop que es la 2.77. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a descargarla directamente aquí en la nube. Vamos a googlear la versión que necesitamos. Si bien hay unas versiones más actuales de Hadoop que son a partir de la 3 y en adelante, nosotros vamos a estar utilizando pues una versión que no nos, este, nos consuma muchos recursos de los equipos, dado que la idea es que nosotros podamos simular esta parte de un clúster de servidores y que no nos tire nuestro sistema. ¿Ok? Entonces lo googleamos y observen que vamos a descargar la distribución de Hadoop 2.7. Vamos a checar cómo está aquí. Ok, ya acá está perfectamente. Ok. Entonces, nuevamente, Hadoop 2.77. Ok. Y una vez que lo hemos googleado y aparecen los resultados, vamos a dar clic en la primera opción, la que dice Index of Distinct Hadoop Core Hadoop 2.77. ¿Vale? Si se fijan, también está la misma. Aquí, perdón. Ok. Entonces, acá nos aparecen diferentes fuentes en diferentes tipos de formatos para que nosotros lo podamos descargar. Ok. Entonces vamos a seleccionar Hadoop 277, pero el que tenga extensión tar.gz. ¿Ok? Entonces del listado buscamos cuál es el que tiene extensión tar.gz y lo vemos aquí. Pero en lugar de que lo descarguemos directamente del sitio, es decir, en lugar de que le dé clic aquí y empiece a descargar, vamos a hacer uso de uno de los servicios que ya descargamos previamente y que instalamos en nuestro servidor, de tal suerte que solamente necesitamos copiar la dirección de este enlace. ¿Ok? Una vez que ya tenemos copiada la dirección del enlace, si tienen duda cómo hacerlo, nada más se posicionan sobre el vínculo. Diré aquí el zoom. Se posicionan sobre el vínculo y dan clic derecho y ahí copiar dirección del enlace. ¿Ok? Y una vez que lo tenemos, pues ya vamos a una de las sesiones dentro de nuestro servidor. Por eso que estamos utilizando un cliente SSH, en este caso es PuTTY. ¿Ok? Y vamos a trabajar ahorita en la sesión del usuario Hadoop. ¿Ok? Así que estamos dentro de la sesión de Hadoop. Si tienen duda, por ejemplo, y están dentro de su terminal,
Nos preguntan quiénes son ustedes y ahí les responde la consola. En este caso, pues soy el usuario Hadoop, así que en esta consola voy a estar trabajando por el momento. Es importante que de entrada tengan las dos consolas abiertas. Si tienen otro cliente que les permita tener consolas abiertas mediante pestañas, pues de una vez lo vayan abriendo para que no tengan problema en estar trabajando en una o en otra, ¿ok? Dijimos que nosotros crearíamos un usuario Hadoop porque es el que va a estar gestionando la operación de nuestro servicio de Hadoop en este servidor y que mediante el usuario root pues solamente llevaríamos a cabo configuraciones, ¿no? Instalación y configuración de cosas, pero al final del día quien va a operar todo esto va a ser Hadoop. Ok, una vez que ya estamos ahí, entonces nos vamos a nuestra carpeta Hadoop que está dentro de OPS. Ok, entonces confirmemos bien, estamos en OPS en Hadoop. Vamos a ver qué es lo que tenemos ahí. Está vacía nuestra carpeta. Ok, entonces es en esta carpeta donde nosotros vamos a descargar precisamente el archivo comprimido que acabamos de copiar del vínculo. Ok, entonces decimos wget y ahí pegamos la liga que acabamos de copiar de nuestro navegador. La dirección del enlace. Y perfecto. Y le decimos pegar. Ok, entonces damos enter ahí y esperamos un momento en lo que se descarga nuestra carpeta comprimida. La velocidad de descarga, pues ya saben, depende mucho de nuestra conexión y también de la fuente, ¿no? Muy bien, entonces ahí ya quedó descargado nuestra carpeta comprimida y ya lo tenemos en nuestra carpeta Hadoop. Vamos a verificar nuevamente cuál es el contenido de nuestra carpeta Hadoop. Y ahí ya observamos que tenemos una carpeta comprimida y pues obviamente lo que procede en este caso es
descomprimirla. Entonces, utilizamos, ya saben, tar, ZX y BF. ¿Bien? Ah, es ZX y está, perdón. Pero qué archivo, ¿verdad? Ok. Ahora sí, tar, guión medio, ZX, VF y el nombre de nuestra carpeta comprimida. Ok. Y entonces empezamos a descomprimir nuestros archivos. Empezamos también a visualizar qué archivos son los que están descomprimiendo, cuál es el avance y bueno, pues ya, aquí ya terminó. Así que nuevamente vamos a consultar cuál es el contenido de nuestra carpeta. Y ahí ya tenemos nuestra carpeta descomprimida Hadoop-medio 2.77. ¿Ok? Ya lo tenemos ahí descargado, descomprimido y ahora lo que tenemos que hacer es precisamente configurar digamos, estos servicios que acabamos de descargar en una carpeta comprimida, pues para que funcionen en nuestro servidor. ¿Ok? De mientras, vamos a entrar a la carpeta para ver qué es lo que contiene. ¿Ok? Entonces, este es el sistema de carpetas. Estos son las carpetas que vienen contenidas ahí. Pues algunas, las más importantes, ya saben que normalmente donde encontramos la carpeta bin, vamos a ver aquí, donde vamos a encontrar todos los comandos que en este caso vienen en Hadoop. Ahí precisamente los vamos a encontrar. Ok. Aquí vienen todos estos archivos. Ok, que nos permiten operar el framework. También tenemos otra carpeta importante que es el SBIN. Y como tal contiene, ¿sale? Comandos directos de Hadoop. De hecho, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ok, bien. Entonces, la idea es que ustedes ahí vayan, ¿cómo se dice? Vayan explorando rápidamente qué es lo que contiene. Pero pues nada más. Muy bien, entonces tenemos ahora que configurar las variables de entorno y eso lo tenemos que hacer tal cual lo hicimos para configurar las variables de entorno de Java. Es decir, tenemos que editar el archivo .bash rc para agregar las nuevas variables que están contenidas, o más bien las nuevas rutas contenidas en esta carpeta para que los comandos de Hadoop pues funcionen en cualquier parte del sistema. ¿Ok? Así que nos vamos al home de nuestro usuario Hadoop. Ya saben que para irnos, bueno, a la carpeta del usuario, solamente ponemos ahí cd, verificamos dónde andamos, estamos en home Hadoop y necesitamos editar, decíamos, el archivo .batch.rc. ¿Ok? Acuérdense que esos archivos son ocultos, así que tenemos que listar ahí archivos ocultos también. Ahí tenemos precisamente nuestro archivo batch.rc. Si queremos ver cuál es el contenido del archivo, utilizamos el comando cat para verificar el contenido del archivo. Y como ustedes pueden observar, aquí en la parte inferior, pues están precisamente las últimas líneas que nosotros agregamos cuando estábamos
insertando las variables de entorno, en este caso las de Java, ¿no? Pues ahora tenemos que editar nuevamente este archivo, pero con la idea de agregar precisamente a Hadoop dentro de estas variables de entorno. Dijimos entonces que utilizando el v podíamos hacer esto, ¿no? Si decimos v rc y ya entramos al entorno de edición de este archivo. Acuérdense que para editar nuestro archivo, más bien para empezar a agregar ahí líneas a nuestro archivo, tenemos que presionar la tecla I latina para que se active la inserción, y una vez que nosotros lo hemos hecho así, pues ya podemos agregar los cambios que nosotros necesitamos. ¿Ok? Entonces, antes de la última línea, ahí hacemos un espacio y agregamos lo siguiente. Vamos a exportar. ¿Ok? Y ahí definimos el nombre de nuestra variable de entorno, que en este caso es lo mismo o muy similar a lo que hicimos con Java, nada más que estamos hablando de Hadoop. Hadoop Home. ¿Ok? Entonces, si ustedes bien recuerdan, la ruta de la carpeta de Hadoop está en opt, luego Hadoop, Hadoop, y luego dentro de esa carpeta, ahí descargamos y descomprimimos nuestro Hadoop 2.7.7, ¿ok? Entonces será Hadoop, y en medio 2.7.7. 7.7, ahí está, ¿vale? Entonces ya agregamos la variable, pero hay que agregarla también al path. Es decir, no basta nada más con, con definir la variable de entorno, sino también hay que agregarla con las demás variables de entorno que ya tenemos. ¿Ok? Por lo tanto, también hay que modificar la última línea. ¿Ok? Entonces, entre variables de entorno, acuérdense que vamos agregando 2 puntos y a continuación la variable, que en este caso sería Hadoop Home, ¿ok? Y la carpeta, en este caso sería bin, porque como ya comentamos, ahí encontramos todos los comandos que necesitamos para operar, ¿no? Y también la carpeta sbin, así que nuevamente, Hadoop Home sbin, ¿ok? Pues recopilando nuevamente. Descargamos nuestra carpeta, la descomprimimos dentro de la carpeta Hadoop, dentro de la carpeta opt, ¿ok? Una vez hecho eso, pues tenemos que agregarlas como variables de entorno para que nuestros comandos de Hadoop funcionen en cualquier parte del sistema operativo. Nos fuimos a la carpeta del usuario, ¿ok? Del usuario Hadoop, para editar nuestro archivo .bashrc, ¿ok? Previamente ya habíamos editado antes este archivo para agregar las variables de entorno de Java. Así que ya sabemos cómo agregar estas variables de entorno. Agregamos finalmente, agregamos esta línea donde definimos cómo se va a llamar nuestra variable de entorno, que en este caso es Hadoop Home, y le asignamos la ruta de la carpeta donde vienen, ¿vale? Donde viene propiamente dicho el framework de Hadoop con la versión 2.7.7. Ya que definimos nuestra variable de entorno, pues hay que agregarla a las rutas de variables de entorno que ya tenemos en nuestro sistema. ¿Okay? En esas están pues las de Java que ya habíamos agregado previamente. ¿Sale? Entre variables de entorno hay que poner, entre variable y variable, perdón, hay que poner 2 puntos para ir haciendo la separación.
y agregamos la variable de entorno y la ruta de donde encontramos los comandos, en este caso del framework, ¿vale? Esos comandos los vamos a encontrar en dos carpetas, en la carpeta bin y en la carpeta sbin, ¿ok? Aquí veo que tengo un error. Ok, entonces tener mucho cuidado de cómo escribimos el nombre de la variable de entorno, la ruta. Ok, si tenemos dudas, pues cerramos el archivo, este, consultamos bien si la ruta es correcta y volvemos a editar nuestro archivo. Si nuestro archivo ya está bien editado, entonces seguramente ya reconocería Hadoop, ¿vale? En cualquier parte del sistema operativo. Guardamos entonces los cambios. Ya saben que para salir de el entorno de edición de V, presiono Escape para que ya se deshabilite la inserción. Y escribo dos puntos WQ, ¿sale? Para salir guardando. Y ya quedó listo. Si yo tuviera dudas en qué fue lo que edité, qué fue lo que agregué en el archivo, pues nuevamente utilizo ahí el archivo cat, el comando cat, el nombre del archivo y ahí estoy consultando qué fue lo que se hizo. ¿Ok? Entonces hay que verificar que esté funcionando Hadoop. ¿Ok? Para que nosotros podamos verificar precisamente que está funcionando Hadoop, tendríamos que de alguna manera refrescar estos cambios, ¿no? En nuestro sistema para que nosotros no entremos, perdón, no cerremos aquí la conexión y volvamos a entrar y ya se reflejen los cambios, pues lo podemos hacer desde aquí directamente, ¿no? Entonces escribimos punto, espacio, punto, y luego bash rc, bash rc, ¿ok? Entonces con eso nosotros esperamos que las variables de entorno que agregamos, pues ahora sí ya se vean reflejadas dentro de nuestra consola. Vamos a checar entonces si está funcionando el Hadoop. Escribimos Hadoop version. ¿Ok? Y lo que nos tendría que salir es un mensaje donde les diga precisamente cuál es la versión de Hadoop que está funcionando en nuestro servidor como lo estamos observando ahorita. Entonces, ya tenemos ahí instalado Hadoop y ya lo tenemos como una variable de entorno. Ya está trabajando. Más bien, ya lo podríamos utilizar en nuestro servidor. ¿Vale? Todavía hay que llevar a cabo algunas otras configuraciones. ¿Vale? Como lo son el nombre del servidor, es decir, si bien ya tengo aquí instalado Hadoop, necesito empezar a hacer algunas modificaciones para ir identificando tanto el servidor maestro, ya sabíamos era el nodo maestro, como nuestro nodo esclavo, ¿no? El que va a ser, el que va a estar llevando a cabo el trabajo de procesamiento. Acuérdense que en este caso el nodo maestro solamente administraba, ¿no? Gestionaba la carga de datos y gestionaba el trabajo entre los nodos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es configurar precisamente estos aspectos para ir diferenciando el servidor, en este caso el maestro, con el nodo esclavo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a limpiar aquí nuestra consola. Muy bien, entonces vamos a empezar por ver cómo se llama nuestro servidor. Como alguno de ustedes que sepa cómo identificar el nombre de mi servidor. Con hostname, ¿no? Le pregunto aquí, hostname. Y ahí me dice, ¿no? Este equipo se llama, este servidor se llama localhost.
en local domain. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros requerimos, por ejemplo, ahorita es, gracias, perdón. Lo que nosotros requerimos ahora es cambiar el nombre de nuestro servidor para que ya no se identifique como localhost, sino más bien, por ejemplo, como nodo uno, ¿no? Como el primer nodo. Entonces tenemos que editar, ¿sale? Nuestro archivo de host para agregar o vincular el nombre de nuestro servidor, el nombre que nosotros queremos, con la IP de nuestro servidor, ¿vale? Previamente, pues ya habíamos instalado los NetTools para poder identificar cuál era la IP de mi servidor. Dijimos que para que pudiéramos ver cuál era la IP de mi servidor, pues utilizaba nada más el ifconfig, ¿no? Ifconfig. Vale, vale. Y aquí tenemos la IP de nuestro servidor, entonces ya con este dato yo ya puedo ahí editar mi archivo de host y agregar la IP con el nombre que yo quiero que esté vinculado a esa IP. ¿Vale? Copiamos el dato y acto seguido tenemos que editar el archivo de host. Vamos a ver qué tiene ese archivo. Este archivo lo encontramos en etc y host. Hosts. Hosts. Vale, entonces nada más tenemos ahí dos líneas donde decimos que el servidor local está en la IP 127.0.0.1. ¿Ok? Este es el archivo que vamos a editar, entonces lo mismo que para los demás archivos, utilizamos el V, entramos al modo de edición, ¿ok? Y observen que en la parte inferior nos está diciendo, ¿sale? Nos manda una advertencia. Y me dice ahí que yo estoy modificando un archivo que es solamente de lectura. Alguien me dice por qué me manda ese mensaje. Exactamente, ¿no? Porque yo no soy el administrador de este sistema operativo. Ese administrador, pues es el root, es el que tiene todos los permisos, ¿no? Y yo no puedo modificar este archivo, por lo tanto, salgo de aquí porque no voy a poder hacer nada. Más bien, entonces ahora me paso a mi terminal de root y ahora sí, en mi terminal de root, pues edito ese archivo. Dijimos que está en ese y muy bien, ya estamos ahí en ese archivo. Yo le doy ahí insertar y sin problema, ya no me manda ningún mensaje porque pues yo soy root. Y ahora sí, ahí agregamos la IP y yo voy a vincular, ¿vale? Con el nombre nodo 1. ¿Ok? Entonces ya agregué ahí el cambio, guardo los cambios y salgo del archivo. Por lo tanto, ahora sí, ya que he vinculado esta IP con ese nombre del servidor, con nodo 1, pues ya podría, por ejemplo, en teoría hacer alguna conexión, ¿no? Vamos a verificar que esto se pueda hacer. Vamos a decir ping nodo 1, ¿no? Y ahí está mandando los paquetes y se están recibiendo sin ningún problema. Y ahí se podría seguir, ¿no? Nosotros no queremos que ahí se quede eternamente. Muy bien, entonces ya verificamos que perfectamente ya puedo hacer referencia a este servidor con nodo 1. ¿Ok? Vamos entonces a ver, preguntar nuevamente cuál es el nombre de nuestro servidor. Decimos entonces hostname
Y ahí vemos que definitivamente todavía, aunque ya agregamos ahí en nuestro archivo de host la IP y el nombre con el que quiero que se identifique, pues el nombre por sí solo en nuestro servidor no se ha actualizado ni se ha cambiado porque en sí yo no he modificado ese dato, ¿ok? Necesitaríamos editar otro archivo, ¿no? Donde yo dijera que ahora sí, el hostname de este servidor es igual a el nodo 1, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer en el archivo, déjame ver, network. ¿Ok? Entonces tenemos también que editar nuestro archivo network. Y decimos entonces v y vamos nuevamente a la carpeta etc. Config. ¿Ok? Y archivo network. ¿Vale? Y ya estamos ahí. ¿Vale? Editamos y agregamos hostname es igual a nodo 1. ¿Ok? Muy bien. Salgo de la edición. WQ para salir y guardar. O más bien para guardar y salir. Y ya está listo. ¿Ok? Si yo preguntara nuevamente, pues todavía no veo los cambios porque, como ustedes saben, tengo que reiniciar algunos servicios pues para que esos cambios se vean reflejados, ¿no? Y en este caso, pues tengo que reiniciar el servicio de red para que ese cambio se vea reflejado. Digo, etc. Network y está. ¿Ok? Entonces lo que estoy reiniciando es el sistema de red y ahora sí, para bien el servicio de red y ahora sí, ok, la canción. No he cambiado el nombre. Yo tendría que ver. Vamos a ver. Name. Vamos a ver si quedó el cambio en etc. Dijimos que era System Network. Y ya quedó ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a conectar esto. Bueno, está floating. Y entramos como root. Decimos. Bien. Tenemos yo creo que reiniciar el servidor. Vamos a reiniciar entonces nuestro servidor. Desde aquí. Y vamos a ver aquí. Vamos a hacerlo desde el GitHub. Vamos a apagarla. Y vamos a iniciar. Okay, ya está listo. Vamos nuevamente.
Vamos. Hostname. No, caray, no ha cambiado. Entonces vamos a intentar. Aquí intentamos con RM. MCLI. Vamos a ver si es aquí. Es RM, es NM. NMCLI. No, no, vamos a ver. Parece que ya. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí, ya cambiamos el nombre de nuestro servidor, ahora se llama Nodo 1, ya tenemos descargado y funcionando Hadoop listo para que lo empecemos a trabajar. ¿Ok? Entonces, ahora lo que prosigue es que, como ustedes ya saben, como lo hemos venido platicando, pues se trata de que al final del día diferentes equipos, en este caso servidores, pues trabajen de manera distribuida, ¿sale? De tal suerte, pues que seguro habrá solicitudes entre el servidor que va a fungir ¿cómo se llama? Como maestro y el servidor que va a estar trabajando como esclavo. Y estos se van a estar comunicando a través del protocolo SSH, ¿ok? Pero para que no no esté solicitando autenticación cada vez que nos estemos conectando, pues nosotros necesitamos generar algunas credenciales para que cada vez que existe esta necesidad, pues no estemos nosotros agregando usuario y contraseña para que todo vaya funcionando. Entonces vamos a configurar una conexión SSH para, no, es, para nuestro usuario Hadoop. ¿Ok? Entonces vamos a conectarnos como el usuario Hadoop. ¿Vale? Vamos Hadoop. Muy bien, ahí estoy. Vamos a ver dónde estamos. Estamos en Hadoop. Entonces dijimos necesitamos configurar una conexión SSH, pero más bien lo que necesitamos es generar pues nuestras credenciales, es decir, necesitamos generar una llave pública y una llave privada para que cada vez que exista una petición, pues esta se autentique con estas credenciales. ¿Ok? Así que vamos a utilizar el comando ssh keygen para precisamente, perdón, generar esas llaves. Decimos entonces ssh keygen. ¿Ok? Y ahí me dice, estoy generando un par de llaves, una pública y una privada. ¿Ok? Ahí me está diciendo, ingresa al archivo en el cual van a ser salvadas estas llaves. Por defecto me dice que las va a guardar en un archivo que se llama IDRSA dentro de una carpeta que se llama .ssh. ¿Ok? Como yo quiero que sí las guarde ahí, pues nada más confirmo dando Enter. ¿Ok? Posteriormente me pide, ¿sale? Que yo agregue una palabra como password, ¿sale? Normalmente esta es una llave, una palabra secreta, ¿sale? Que ayuda precisamente a agregar mayor seguridad para el encriptamiento. ¿Ok? En nuestro caso,
no lo vamos a hacer así. Si ustedes más adelante llegan hasta a montar uno de estos sistemas, pues ya saben que aquí van a agregar alguna otra palabrita, ¿no? Secreta que genere este par de llaves. Nosotros lo vamos a hacer así. Me dice que la ingresa nuevamente y ya quedó ahí lista mi llave pública y mi llave privada. ¿Ok? De tal suerte que si yo, ¿cómo se dice? Si yo veo cuál es el contenido de mi carpeta H, perdón, de mi carpeta Hadoop, pero es oculta, de mi carpeta Hadoop dentro de Home, pues ahí veo precisamente que ya se creó una carpeta que se llama .ssh. Vamos a ver el contenido de la carpeta ssh y nuevamente vemos el contenido. ¿Ok? Y ahí tenemos los dos archivos que nos estaba preguntando SSH Keygen, ¿ok? Que es el IDRSA y el IDRSA PUB, ¿vale? Se entiende entonces que en el caso del segundo archivo ahí tenemos nuestra llave pública y en el archivo de la parte superior tenemos nuestra llave privada, ¿ok? Entonces ya lo tenemos ahí listo y estas dos llaves son las que decimos que nos van a ayudar para autenticarnos para que cada vez que haya una petición pues ya no estemos ingresando directamente usuario y contraseña. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué contiene, por ejemplo, nuestra llave pública. Un poquito más grande. Dile aquí el tamaño. Hola, para que no se ve tan pequeñito. Ok, ahí está. Entonces decimos cat y idrsa. Ok. Entonces esta es nuestra credencial, ¿vale? Cada vez que haya una petición hacia este servidor por parte del usuario Hadoop, ¿ok? Entonces utilizará esta credencial para autenticar su acceso, ¿vale? Vamos a crear entonces un archivo donde nosotros vayamos agregando precisamente estas credenciales, ¿ok? Las cuales pues van a ser verificadas, decíamos, cada vez que haya una petición hacia nuestro servidor. Para ello vamos a crear un nuevo archivo y este archivo va a llevar una copia tal cual de esta credencial que acabamos de crear. ¿Ok? ¿Cómo copiamos archivos, jóvenes? ¿Con qué comando? Con cp, exactamente. Gracias. Entonces escribo yo cp, ¿vale? El nombre del archivo que voy a copiar. Les decía yo, voy a copiar la credencial de la llave pública que acabo de crear. ¿Ok? Y a continuación la ruta y el nombre del archivo en esa ruta. En este caso va a quedar en la misma carpeta, entonces no necesito indicar una ruta distinta más que el nombre del archivo. Y ese archivo se va a llamar authorized keys, authorized, o llaves autorizadas, ¿no? Keys. A ver, cp put authorized keys. Perfecto. Muy bien. Entonces ya hemos generado una copia de nuestra llave pública
Y esta llave está dentro del archivo authorized keys. Y verificamos el contenido nuevamente de nuestra carpeta, pues ya veremos que ahí ya se encuentra ese nuevo archivo que acabamos de agregar. Y lo que se esperaría es que el contenido del archivo pues coincidiera con el contenido de la llave pública. Vamos a verificarlo. ¿Ok? Y efectivamente pues ahí tenemos que sin problema contiene también la llave pública que se generó con SSH Keygen. ¿Ok? Vamos a ver, ¿ok?, que precisamente esté funcionando esta llave, ¿no? Que precisamente esté sirviendo para la autenticación del acceso a nuestro servidor, que en este caso es nodo 1. Y vamos a hacer una conexión. Vamos a decirle SSH. Es decir, nos vamos a conectarme a nuestro servidor utilizando el protocolo SSH y decimos nodo 1. ¿Ok? Entonces ahí dice la autenticación para el host nodo 1, me pone la IP, no se puede establecer. Podemos utilizar la siguiente llave, bueno, se llama huella dactilar y ahí me muestra el código. Estoy seguro de conectarme, le decimos que sí. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Vamos a ver. Entonces observen que yo ya estoy dentro de el nodo 1. ¿Ok? Es decir, yo utilizando ya, ¿cómo se llama? Vamos a ver. La conexión de, ¿cómo se llama? Con el protocolo SSH, yo ya estoy conectado a mis servidores. Esto es un poquito como recursivo. Estoy haciendo una conexión a un servidor, que en este caso es mi mismo servidor, ¿sale? Mediante el protocolo SSH, ¿sale? Pero la diferencia es que hace un rato, o como lo estamos viendo ahorita, utilicé, por ejemplo, el PuTTY para hacer la conexión y me muestra aquí mi consola y todo. Y lo que estoy haciendo ahorita, lo que estoy yo viendo en este momento es la conexión a mi servidor, pero utilizando el SSH y la autenticación que me da la llave pública que nosotros generamos. ¿Ok? Eso es lo único que queremos hacer aquí, por ejemplo, ver el contenido. Y ya estamos viendo el contenido en la carpeta del usuario Hadoop, sin problema. Y ya termino mi conexión y se ha cerrado la conexión. He cerrado la conexión mediante el SSH, ¿vale? Y nosotros seguimos, ¿ok? Dentro de nuestra sesión a través del PuTTY, ¿ok? Entonces, ya vi que efectivamente funciona perfectamente nuestra credencial para conectarnos mediante SSH. Tenemos nuestra llave pública y tenemos nuestra llave privada, y de esta manera ahora sí nosotros sin problema podemos empezar a configurar el trabajo entre el servidor, en este caso sería nuestro nodo maestro y nuestro nodo esclavo, ¿vale? Ya no vamos a requerir de la autenticación a través de el logueo y usuario y contraseña, ¿vale? Finalmente, a ver, vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ok? La siguiente sesión lo que vamos a hacer es finalmente acabar de configurar nuestro Hadoop, ¿ok? Una vez que ya configuramos el SSH para las conexiones, que ya tenemos las variables de entorno de Hadoop. Lo que viene es configurar como tal los servicios de Hadoop y el puerto por el cual va a estar trabajando Hadoop dentro de nuestro clúster de servidores, ¿ok? Y la manera en que nosotros lo vamos a configurar este, para que lo natiemos y también podamos acceder a ese servicio mediante un navegador de nuestro equipo, ¿vale? No del servidor virtualizado, ¿ok?
pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. La siguiente sesión como tal, pues ya deberemos tener funcionando nuestro Hadoop sin ningún problema. ¿Ok? Dejamos hasta aquí. Les subo el video en un ratito más en lo que termina de procesar y hago el pase de lista, ¿sale?